Ñejeje. 15 datos de aterradores de los dinosaurios. Va, Betaset, va que va. Dale. Los dinosaurios existieron y durante más de 160 millones de años estos animales dominaron cada rincón de la Tierra, desde los polos ¿A poco? hasta los desiertos y ¿A poco, mi selvas, coco? con formas, tamaños, habilidades y adaptaciones que superan la imaginación humana. Lastimosamente, nuestra imagen de ellos ha sido empobrecida por ficciones Ay, güey. cinematográficas. Los dinosaurios reales eran mucho más extraños, complejos y aterradores que sus representaciones en películas actuales. ¿En En este serio? video te O presento sea, sí sé de que hay, los diseños de dinosaurios actuales, o sea, la paleontología intenta recrearlos y los hacen, por así Ujú. decirlo, a imagen de lo que su ADN dice, o sea, los restos de ADN tienen, o cosas así, o en base a sus esqueletos y cosas de esas, ¿no? O sea, que intentan hacer lo más, o sea, lo que ellos piensen que son en verdad, ¿sabes? O sea, Ah, como en realidad se veían. Y a cada rato están mm, cambiando, lo creo también eso, ¿no? Porque creo que el diseño, sí. ¿cómo se llama? La forma de los dinosaurios, creo que la cambiaron como unas 3 veces, ¿no? En plan, no sé si sea desinformación mía. 15 hechos paleontológicamente Ujú. fundamentados que te devolverán el asombro a los Sí, sí. dinosaurios y el respeto que merecen como Ay, los verdaderos me amos de enojas, un me mundo enojas. antiguo. O Es La sea, realidad que no sé nada de siempre los supera la dinosaurios, tío. ficción. O sea, sé que los raptors tenían plumas o no tenían plumas, eso es lo único que sé. no, en plan, cada rato lo están cambiando, yo tampoco sé, güey. Empecemos. Los dinosaurios vivieron en todos los continentes, incluidos la Antártida y el Ártico. La Sí, sí, evidencia o fósil muestra que sea, los dinosaurios había por todos habitaron todos lados. los continentes de Ah, la Tierra, incluso regiones miren, los polares que argentinosaurios. hoy consideraríamos extremas. Se han descubierto fósiles de dinosaurios en la Antártida, como por ejemplo el Triloposaurus, que fue el primer dinosaurio carnívoro hallado allí, Ay, y güey. también dentro del Círculo Polar Ártico, en el norte de Alaska. Esto indica que algunos dinosaurios estaban adaptados a condiciones inusuales de temperatura y luz. Por ejemplo, recientes hallazgos en Alaska revelaron restos de crías y huevos de dinosaurio en sedimentos de hace más de 70 millones Ay, de güey. años, lo que sugiere que estos Ahí. animales vivían todo el año en el Ártico y criaban a sus hijos allí, soportando inviernos de hasta 120 días de total oscuridad. De Wow, les hecho, se valía han verga el frío encontrado huellas entonces. de reptiles polares Dices, en porque rocas del tenían. Cretácico. En resumen, el planeta entero era territorio de los dinosaurios, desde los trópicos hasta las zonas polares. Algunos de sus rugidos pudieron haber sido inaudibles para nosotros. A diferencia de lo que el cine ha popularizado, muchos dinosaurios no rugían como leones, sino que en algunos casos Ah, emitían sonidos Es lo en que te iba a rangos decir, que los sabía eso, o sea, hacían como pequeños pitidos o cosas, algunos de ellos, ¿no? O sea, humanos apenas podríamos percibir. sí. entonces Estudios sobre la hacían anatomía de crrr. sus canales vocales y Corre, cerebros dice. sugieren que ciertas especies producían llamadas de baja frecuencia o inclusive infrasonidos, similares a los que los elefantes y los cocodrilos pueden emitir. Los Las elefantes hacían ondas esa madre. infrasonoras, Sí, o debajo yo de qué los sé. 20 Hz, vibran tan lentamente que nuestros oídos no las podrían registrar. Sin embargo, podríamos sentirlas como temblores en el cuerpo. Si dinosaurios enormes generaban esos sonidos ultra graves, gran parte de su, entre comillas, voz Ay, habría güey. sido inaudible totalmente para el oído humano. Un humano transportado al Jurásico tal vez sentiría los llamados de un gran terópodo más que escucharlos, experimentando presión en el pecho o en un estremecimiento físico en lugar de un sonido Ay, audible. güey. Esto es totalmente espeluznante. De hecho, paleontólogos como Julia Mm, Clark han recreado vocalizaciones hipotéticas de un T-Rex, escalando hacia tonos muy bajos, usando sonidos de caimanes y aves, bajándolos hasta el infrasonido, siendo algo verdaderamente aterrador. Suena como Los Betazo de fósiles recién pueden ocultar levantado. errores Ah, monstruosos. ñe, tú nunca sabes. Nuestra imagen de un dinosaurio está Ajajaja. reconstruida a partir de fósiles muchas veces Sí, sí, incompletos. sí. Estos indicios nos han llevado a reconstrucciones Ujú. totalmente erróneas. Un ejemplo famoso, aunque no el único, es el del iguanodón. Y Durante más de bueno. un siglo, los científicos Godzilla, pensaron que güey. este gran herbívoro cretácico tenía un cuerno en el hocico. La razón es que entre los primeros huesos descubiertos había un gran pico óseo que el paleontólogo Gideon Mantell en 1825 interpretó como un cuerno nasal.
Solo décadas después, en 1878, se encontraron esqueletos completos en una mina de carbón de Bélgica, y esto supuso la verdad. Aquel cuerno en realidad era un pulgar espinoso en la mano del iguanodonto. Es decir, que por años colocamos el hueso en sitios equivocados. La enorme espina debía ir en una mano en forma de manopla y no como nariz. Este error, sostenido por décadas, demuestra lo frágil que puede ser la interpretación paleontológica. Un ligero malentendido de la anatomía puede producir un monstruo ficticio. Cada año profundizamos más en la verdadera apariencia de estos monstruos, pero esto lo veremos más adelante en este top. Vivieron por más de 160 millones de años. Guau, estuvieron mucho Los dinosaurios tiempo, reinaron la Tierra durante un lapso de tiempo que desafía la imaginación humana. Desde su origen en el periodo Triásico tardío hasta su extinción masiva a finales del Cretácico, dominaron el planeta entero por más de 160 millones de años. En contraste, nuestra propia especie, el Homo sapiens, solo lleva existiendo unos 300.000 años aproximadamente. Dicho de otro modo, los dinosaurios prosperaron por un periodo inmensamente superior. Fueron la forma de vida terrestre dominante durante lo que puede considerarse una eternidad biológica en este planeta. Ya ves, ya ves. Si se comprimiera la historia de la vida en la Tierra en un año calendario, los dinosaurios habrían gobernado desde marzo hasta mediados de noviembre, mientras que los seres humanos apareceríamos apenas en los últimos minutos del mes de diciembre. Su dominio solo terminó tras un cataclismo cósmico hace aproximadamente 66 millones de años. Si aquel cataclismo no hubiese sucedido, es posible que aún hoy la Tierra fuera el planeta de los dinosaurios. Algunos dinosaurios desarrollaron plumas térmicas. Aunque tendemos, gracias a las películas, a imaginar a dinosaurios en junglas cálidas, de hecho existieron especies adaptadas a climas únicos, oscuros y helados. Sí, estaban por todas Algunos partes. desarrollaron abrigos de plumas para sobrevivir en zonas polares. Un descubrimiento reciente y muy notable proviene de Kungwarra, en el sureste de Australia, hace unos 118 millones de años. Allí se halló un conjunto de diminutas plumas fosilizadas en sedimentos de un antiguo lago polar. Entre ellas había mechones de protoplumas filamentosas de pequeños dinosaurios carnívoros. Plumas suaves que parecían un plumón de aves primitivas. Estas plumas estaban depositadas en un ambiente que en ese entonces se ubicaba en el círculo polar del sur, con meses de oscuridad invernal cada año. Un análisis microscópico demostró que estas plumas habrían servido de aislamiento térmico, ayudando a pequeños dinosaurios a conservar el calor corporal en hábitats imposibles. Es la primera confirmación reciente y directa de dinosaurios el Slembor está muy duro, ¿verdad, Slembor? De frío extremo. Además, en años recientes, de hecho, algunos paleontólogos argumentan que solo siendo endotermos, es decir, ¿endotermos qué? Pudieron sangre caliente, latitudes tan heladas, cambiando todo lo que sabemos de los dinosaurios hasta ahora. Como me gusta el mote del gato, dinosaurios podían correr a más de 60 kilómetros por hora. ¡Qué chingados! Eran súper rápidos. Los dinosaurios eran colosos lentos. De hecho, varias especies estaban construidas para la velocidad. Entre los más rápidos se encuentran ciertos terópodos ligeros conocidos como dinosaurios tipo avestruz. El Ornithomimus, por ejemplo, medía unos 4 metros de largo. Se me acaba de caer esa cosa, vete haciendo pequeño. Y se estima que podía alcanzar hasta 65 kilómetros por hora de manera sostenida. Con esta agilidad, como un avestruz. El Ornithomimus habría sido capaz de dejar atrás a la mayoría de los depredadores de su época. Yo le ganaría en velocidad desenfrenada. La capacidad de correr a tales velocidades sugiere escenas de persecuciones salvajes en el Mesozoico, dignas de un documental. Imagínate manadas de este tipo de dinosaurios galopando a toda prisa por las llanuras del Mesozoico para escapar, por ejemplo, de un depredador, o tal vez hordas de pequeños depredadores correteando velozmente tras presas ágiles. Los paleontólogos deducen estas velocidades tanto por la proporción de los huesos como por las huellas fosilizadas que a veces indican pasos alargados, compatibles con carreras de velocidades épicas. Existieron reptiles con crestas gigantes. Los pterosaurios, que no eran dinosaurios como tal, sino reptiles voladores, presentaban anatomías estremecedoras. Algunos tenían crestas en la cabeza más grandes que su propio cráneo, ¡qué dándoles chingados! un aspecto casi alienígena.
Un caso llamativo es el género Tupandactylus, un Esa pterosaurio cara. de Brasil del Cretácico inferior. Tenía que ser brasileño. Tupandactylus poseía una enorme cresta Huevo, craneal Brasil. compuesta en parte de hueso y en parte de tejido blando queratinoso. La sección ósea incluía una varilla que se proyectaba hacia arriba y atrás y también se extendía por tejidos formando una especie de vela sobre la cabeza. ¿Para qué servían Ay, estas güey. extravagantes estructuras? Su función Sí, güey. sigue en ¿Pa' debate qué? entre los paleontólogos. Se han propuesto hipótesis como la termorregulación, que es la liberación de calor, la comunicación visual o inclusive la exhibición sexual de especies. E incluso la Te iba a decir eso aerodinámica de que podría ser en plan de algo de Ujú. apareamiento, como aves que hay actualmente, que nada más tienen colores los machos y eso. de esta. Ajá. Independientemente de su función exacta, toparse con un animal así habría sido surrealista. La verdad es que sí. Imaginemos un reptil volador más grande que un cóndor, planeando con unas alas extendidas y coronado por una cresta de telas de colores de casi 1 metro. Parecería una criatura sacada de la ciencia ficción, y sin Y embargo tanto, y tanto. existió. Algunos herbívoros tenían más de 1000 dientes. Algunos ¿Cómo? dinosaurios herbívoros desarrollaron ¿Cómo que un más? armamento ¡Ah, la dentario verga! asombroso. Un ejemplo excepcional es el del Nigersaurus taketi, un ¿Ni ¿Qué? qué? ¿Cómo que ¿Qué? ni que qué? ¿Ni que qué? saurópodo del Cretácico Ni que de qué? Níger, apodado a veces Níger. el dinosaurio aspiradora. Nigersaurus medía Ay. ¿Cómo? Este ¿Cómo? dinosaurio aterra a Twitter, a Twitch, güey. Ese dinosaurio rapea, güey, aguas. unos 13 metros de largo, pero tenía un cráneo muy ligero y peculiar. Su hocico era ancho y plano, Ay, con güey, los ese dinosaurio. orificios nasales arriba, y al agacharse actuaba como una podadora de plantas rastreras. Tiene Lo la cara más bien pinche impresionante rara, es su ¿eh? dentadura. Nigersaurus contaba con No aproximadamente le digan así, por 500 favor. dientes ¿Quién le puso ese nombre? funcionales Y en tiene el cara ojo que a grita la su nombre vez, cada rato. dispuesto en baterías dentales a lo ancho de las mandíbulas. Cada diente cortante era reemplazado ¿Qué constantemente es ese cráneo? Dios mío, ¿qué es esta cosa? por otro que crecía Vetasiano, detrás. güey. De hecho, este dinosaurio Cráneo tiene el de récord de perdedor. recambio dental de todas las especies que han existido. Sustituía sus dientes cada 14 días aproximadamente. Qué verga, ¿cómo que cada 14 días, güey? Está cabrón, está cabrón. Esta inusual estrategia demuestra la asombrosa diversidad de especializaciones entre los dinosaurios. Algunos eran caníbales. Aunque Ay, suene güey. como argumento de película de terror, la paleontología ha documentado casos reales de canibalismo entre dinosaurios. El Ay, ejemplo güey. más conocido proviene de Madagascar, donde se ha hallado huesos del gran terópodo Majungasaurus, con marcas de dientes que coinciden con las de su propia especie. Ay, güey. Numerosos huesos de este dinosaurio fueron descubiertos con mordeduras de su propia especie. Además, cabe recalcar que en esa zona no existía un carnívoro más grande. La explicación más simple es la más inquietante. El Majungasaurus se alimentaba de otros Majungasaurus. Ay, Este es el güey. primer caso confirmado No, de canibalismo Matiosaurio. de un dinosaurio terópodo no aviano. ¿Significa esto que Majungasaurus cazaba activamente a su propia especie? No necesariamente, pero demuestra que podía haber Entonces, ciclos te brutales divertió. donde a falta de comida Ay, güey. los dinosaurios Ay, podían me quitaste viewers, tío. Perdóname. Haber avisado que ibas a aprender string, güey. Yo me hubiese esperado. convertirse en Ay. devoradores de Perdóname, su propia niñita. especie. Perdóname, Algunos niñita. podían planear. Por cierto, eso de que el Bangusaurio era, o sea, Caníbal, caníbal. caníbal, pendejo. Sí, o sea, estaba bien boy, aguas, pinches dinosaurios estaban bien Ujú. sacados. Cuando pensamos en Pero el dinosaurios Todd tiene voladores, rato solemos streameando. recordar a las aves, Entiendo, o güey. imaginar criaturas con alas de Guerra. plumas. Pero hubo Ay, un pequeños batiosaurio. dinosaurios ¿Qué es que ese rompieron animal? esta idea. Es un Jiki, vanitosaurio. descubierto en China, tenía Vanitasaurus. alas membranosas como las de un murciélago. ¿Qué? En su fósil se preservaron restos de esta membrana alar junto con plumas filamentosas, Ay, mostrando cabrón. una combinación jamás vistas de tipo de ala en un dinosaurio, parcialmente emplumada y parcialmente hecha de piel lisa. Era básicamente un Vetasiano. dragón en miniatura con alas de murciélago. Paleontólogos como Shi-Hun o Corey Dices. Sullivan propusieron que Jiki era un planeador que vivía encaramado y saltaba de tronco en bosques jurásicos.
Imaginar una escena jurásica con Jiki deslizándose planeando silenciosamente entre los troncos al anochecer es escalofriante y maravilloso. Es como a la si vez. Betase estuviese en Sus tu habitación. colores eran asombrosos y hasta camaleónicos. Ah, gracias, Durante mucho todo. tiempo, los Eran bot, esa dinosaurios cosa, fueron estos imaginados tíos. con colores grises o verdes Bien hecho. monótonos. Sin Sí, yo te embargo, iba a decir, o sea, que son iguanas, o sea, las iguanas tienen colores, güey. descubrimientos recientes O bueno, son Ajá. reptiles, los reptiles tienen colores, güey. han revelado de una vez por Ujú. todas que muchos tenían plumajes y escamas de colores Sí, o sea, son inmensamente reptiles. variados. Algunos incluso sugieren que pudieron haber sido maestros del camuflaje, teniendo la capacidad de modificar su Ay, coloración. güey. Pero ¿de dónde surge Como en esta Jurassic idea? World, tío. Surge del Ay, hallazgo güey. de melanosomas fósiles, diminutos orgánulos que contienen pigmentos preservados en plumas y piel de dinosaurios. Desde 2010, varios estudios han identificado melanosomas en dinosaurios emplumados, permitiendo deducir sus colores. Por ejemplo, el Sinosauropteryx tenía franjas rojizas y blancas en su cola. Otros, como Anchiornis, presentaban un patrón negro, blanco y rojizo en alas y Ah, Jesus. está bien gracioso, la cabeza. verdad. Se sabe, por ejemplo, que varios tipos de raptores poseían un plumaje negro iridiscente, Ay, güey. brillante como el de un Mm. cuervo. El paleontólogo Jacob Winter, pionero en estos estudios poco? de color, sugiere que Pero ¿por qué los hacen tan rancios? Mira de la cara, parece Betase. Está los cotorro, dinosaurios sí. usaban el No, color de ese tiene formas autismo. muy activas, tanto para camuflarse como para Le exhibirse. gusta ver Winter ha streams llegado de a Betase. comentar que ciertos dinosaurios podrían haber tenido habilidades de cambio cromático para comunicarse o confundirse en su entorno. Por ejemplo, cambiando patrones en sus plumas dependiendo de la estación o la situación en la que estaban. Evidencias directas de camaleonismo en dinosaurios no aviares no existen del todo. Sin embargo, el solo hecho de encontrar pigmentos fosilizados y entender la diversidad de su coloración nos revela un mundo Muy prehistórico mucho cotorros, más muy colorido cotorros. del que jamás hubiésemos podido imaginar. Algunos cerebros de dinosaurios eran inmensamente complejos. La noción antigua de que los dinosaurios eran torpes o tontos está quedando cada vez ya más obsoleta. Ay, güey. Sabemos ahora que Ujú. ciertos dinosaurios tenían Son cerebros superinteligentes, más que relativamente Martín. grandes y Ese güey. complejos, comparables proporcionalmente a la de muchas aves actuales. Un caso emblemático es el del trodón, un Ay, pequeño güey. terópodo del Cretácico tardío. Ay. Trodón medía unos 2.5 metros de largo y pesaría No, unos va por mi 50 chilito, kilos. cuidado. Pero Está, su está, cerebro está muy era pequeño, grande amigos. para su Se ve muy pequeño, tamaño corporal. Su encefalización Bueno, ¿de qué estoy diciendo? Es el tamaño de un perro, güey, no proporcional mames. cerebro-cuerpo se estima muy Lo grande pisa, para güey. otras especies de su época. De hecho, Ok, el tenía era paleontólogo cerebrón, Dale güey. Russell calculó que Era Trodón cerebrón. tenía un coeficiente de encefalización 6 veces superior al de la mayoría de dinosaurios de su época. Ay, güey. Sus grandes ojos frontales sugerían que tenía una excelente visión y dientes finos y curvados que podrían No, mami, pero. indicar una No, Betase. dieta omnívora Ahí te variada. va a apretar así. Estos Ay. signos de Ay. comportamiento sofisticado, según Russell, podrían hacer que se le considere el dinosaurio más inteligente conocido. Este fascinante intelecto potencial llevó a que este paleontólogo desarrollara una especulación famosa, y es que propuso la teoría hipotética de que Reptiliano, tío. posiblemente el trodón, si no se hubiese Jesus. extinguido, hubiese tenido descendientes hipotéticos con cerebros mucho mayores. Ay, güey. Posiblemente se hubiese ¿A vuelto poco, mi bípedo Tilly? y hubiese desarrollado manos más hábiles. A esta teoría científica, aunque criticada por ser muy él la llamó teoría. ¿Se trabó el audio ahí o qué dijo? ¿Sabré yo? A esta teoría científica, No. aunque criticada por ser muy él la Sí, es el video. Entiendo. llamó sí, sí. teoría dinosauroide. Si esta trayectoria hubiese continuado otros 66 millones de años, se podría haber producido una criatura con un cerebro de unos 1100 centímetros cúbicos, comparable a la de un primate o hasta la de un humano. Ay, güey. Podrían haber Ujú. tenido cantos hipnóticos. ¿A Hollywood poco? nos acostumbró a dinosaurios que rugen como O que cantan, felinos güey. o que tienen rugidos de monstruos, pero la realidad paleontológica pinta un paisaje sonoro distinto. Muchos dinosaurios probablemente emitían sonidos profundos, extraños y hasta melódicos. La falta de cuerdas vocales como las nuestras en la mayoría de dinosaurios Ay, güey. sugiere que utilizaban otras estructuras para vocalizar. Sacos resonadores en la garganta, conductos huecos en los huesos o en sus cavidades nasales.
Un ejemplo espectacular es el de los hadrosaurios con cresta tubular, como el Parasaurolophus. Simulaciones digitales y modelos físicos han demostrado que este dinosaurio podía producir sonidos resonantes de baja frecuencia, semejantes Míralo, al tono de está un gritando. didgeridoo australiano, Oh, sonando así. A ver. ¿Le dices? muy cotorro, la verdad. Los paleontólogos ancianos. describieron el sonido reconstruido como de otro mundo, que hiela la sangre. Muy Pues no lo cotorrón, escucharon. se me hizo gracioso. La mayoría de grandes dinosaurios se cree emitían vibrantes sonidos de baja frecuencia en lugar de gritidos agudos. Sus oídos internos estaban mejor adaptados para oír tonos graves. De hecho, igual que los cocodrilos actuales, podían percibir infrasonidos. Ay, Los güey. registros fósiles apoyan esto. Se han encontrado estructuras como hioides osificados en algunos terópodos que insinúan la presencia de sacos aéreos La verdad, resonantes sí. en la garganta, capaces de hincharse y generar sonidos como los de palomas o de avestruces. Oh, Otra paloma, línea de déjate ver evidencia hacer. apareció en ¿Cómo? el Pinacosauro, ¿Cómo hacen? que Corro, resultó corro. ser sorprendentemente similar a la de aves modernas. Si un acorazado de 3 toneladas podía trinar, imagínate cuán variado sería el repertorio sonoro del Mesozoico. Ay, Imagina güey. un amanecer en el Cretácico temprano. Los bosques posiblemente resonaban con coros hermosos y aterradores de dinosaurios. Podrían haber tenido sentidos extraordinarios. Muchos dinosaurios desarrollaron sentidos hiperespecializados, superiores a los de casi cualquier otra criatura actual. El tiranosaurio Me lo creo, güey, Rex me lo es creo. el caso paradigmático. Este enorme depredador tenía un bulbo olfativo descomunal, lo que le confería un olfato excepcionalmente agudo. Podía oler a betazo sin bañarse desde... Tomógrafos cerebrales de acá. cráneos fosilizados No digas demuestran mamadas. que la región del cerebro del T-Rex dedicada al olfato era inmensa, proporcionalmente mayor a la de un león o incluso a la de un Ay, sabueso. güey. Un T-Rex podía oler a su presa desde kilómetros de distancia, incluso si ésta estaba oculta entre la vegetación o ya estaba muerta. Otros dinosaurios también ostentan sentidos sobresalientes. Los trodóntidos, a los que nos referimos antes, tenían grandes órbitas oculares, sugiriendo una visión excelente en la noche. Los ornitomínidos contaban con ojos enormes lateralizados, dándoles un amplio campo visual Ay, güey. que otras Eran especies como el no Cid, güey. poseían para detectar amenazas. Sí, güey. Ciertos El Cid de la era de hielo. dromaeosaurios podían tener oídos direccionales Tú, güey. agudos tan sutiles que podían detectar movimientos muy lejos de donde estaban. Los sentidos de los dinosaurios eran variados y a menudo llevados al extremo. En muchos ambientes la selección natural favoreció dinosaurios con percepciones ultra desarrolladas. Los que podían oler mejor, oír antes o ver más lejos tenían, por supuesto, más probabilidades de sobrevivir. Ay, Y güey. quién sabe qué más podían percibir. La mayoría de dinosaurios jamás serán descubiertos. Por Ya. increíble que parezca todo lo anterior, debemos recordar que lo que O sea, todos se morían a la verga. conocemos de los dinosaurios es solo Ujú. la punta del iceberg paleontológico. La gran O mayoría de sea, las solo especies quedaron los más, o sea, los que más, o Los no, más no sé, pendejos. los que más resistencias tuvieron a la extinción esa, ¿sabes? O sea, los más grandes, pero faltan un chingo, ¿sabes? O sea, la Tierra estaba lleno de ellos. Faltan un verguero todavía. de dinosaurios que Ujú. existieron Y con que nos quedamos probablemente con los jamás cocodrilos. dejaron un rastro fósil y por tanto nunca Sí, sabremos de sí, o ellas. sea, no dejaron nada. ¿Por qué? Porque la fosilización es un proceso raro y exigente. Requiere condiciones muy específicas, como un entierro rápido, un ambiente adecuado y mucha suerte, que solo ocurren en algunos lugares y en ciertos momentos. En muchas También los que regiones, tuvieron suerte, sí. especialmente en las selvas húmedas, en los bosques montañosos o en ambientes de alta erosión, los cadáveres simplemente se descomponen por completo o son devorados, sin oportunidad de petrificarse. Por ejemplo, imaginemos la cuenca del Amazonas en la era de los dinosaurios. Seguramente existieron miles de dinosaurios en esa zona. Sin embargo, un cadáver allí sería rápidamente desintegrado por carroñeros, bacterias y un suelo ácido, dejando poco o ni ¿Se trabó? Oye, me espanté. No, es él, güey. Ay, sí se trabó. No, sí se trabó. YouTube. ¿Está bien? YouTube. Ay. Ay, sí, también los que tuvieron suerte. Ay. que la región del cerebro del T-Rex vivir.
Y quién sabe qué más podrían de dinosaurios endémicos. Un cadáver allí sería rápidamente Ya. desintegrado por carroñeros, ¿Qué tal? bacterias y un suelo ácido, dejando poco o ningún resto. Montañas enteras pudieron tener faunas de dinosaurios endémicos que nunca se fosilizaron, porque esos terrenos luego se erosionaron o permanecen inaccesibles. Los geólogos saben desde el siglo XIX que el registro fósil es altamente incompleto y está sesgado a favor de ciertos ambientes. Hemos encontrado dinosaurios especialmente solo en ríos, lagos y en desiertos de dunas, mientras que otros entornos no dejan ninguna huella. Incluso dentro Ay, de los güey. ambientes favorables, la mayoría de organismos no se fosiliza. De hecho, la vasta mayoría de los seres que han vivido en nuestro planeta no tuvo la chance de convertirse en fósil antes y después de los dinosaurios. Consecuentemente, lo que hemos encontrado hasta ahora, por más asombroso que sea, es un subconjunto pequeño de la biodiversidad real de los dinosaurios. Un estudio de 2006 estimó que los paleontólogos han descubierto menos del 20% de todos los géneros de dinosaurios no aviares que alguna vez Ay, existieron. cabrón. Está prácticamente Algunos nada. paleontólogos estiman que más del 90% de las especies de dinosaurios se han perdido para siempre para la ciencia, borradas sin dejar rastro. Los dinosaurios que conocemos, que son apenas unos 1500 hasta 2023, pueden ser apenas un fragmento casual de un ¿Cuántos mundo hijos que eran? inmenso. ¿Cuántos hijos que eran? 2023. Los dinosaurios que conocemos, que son apenas unos 1500 hasta 1500 son bastantes, pero supongo que es muy poco para los que ven en todo el planeta, güey. 2023, pueden ser apenas un fragmento casual de un mundo inmenso y aterrador, pero ante todo eternamente vedado para nosotros. ¿Quién sabe qué misterios jamás conoceremos? Muchas gracias por haber visto este video. Y tanto. Cuéntame, ¿qué especie antigua crees? Y tanto, ¿eh? Muy interesante, la verdad. Interesante. Interesante.